Ya, listo. Ya, ahora sí. Buenas noches. 4 problemitas selectos de geometría que en algún momento se han dado en los exámenes de admisión San Marcos. ¿Ya? Circunferencia 2. Todo tiene que ver con circunferencia 2. O sea, vamos a hablar de cuadriláteros inscriptibles, cuadriláteros inscritos. Vamos a hablar de un poco de congruencia. Entonces ustedes saben que en estos problemas selectos siempre entra la congruencia, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Como ángulos inscritos, ángulos circunscritos también, ¿no? Y los triángulos notables, que son los clásicos, ¿no? Que todo el mundo tiene que conocer. A ver, vamos comencemos con la pregunta 1. Les voy a decir de qué trata el problema. Este es un cuadrado, ¿correcto? Este es un cuadrado, el cuadrado BCDE es un cuadrado. Por lo tanto, 4 ángulos rectos, ¿correcto? 4 ángulos rectos, acá está. ¿Correcto o no? Listo. Esta es una semicircunferencia, porque te dicen que AB es diámetro, son datos del problema, y nos piden hallar X. Miren dónde está X. Ok, lo primero que yo voy a hacer es, voy a tratar de aplicar congruencia acá, porque me dan un cuadrado y yo sé que el cuadrado tiene 4 lados iguales, ¿o no? 4 lados iguales, entonces lo voy a poner con unas barritas para diferenciar los lados, ¿no? Barrita por acá, barrita y barrita. Ahí están los 4 lados del cuadrado, ¿no? Miren, voy a desplazar, si al ángulo de aquí yo le pongo alfa, por la z, por rectas paralelas, te das cuenta que el segmento AE es paralelo a CD, por lo tanto se puede aplicar la z, ¿no? ¿Se acuerdan de la z? Alfa y acá alfa. ¿Verdad o no? Entonces yo voy a formar un triángulo rectángulo cuya hipotenusa va a ser barrita, ¿no? Va a ser barrita, entonces voy a jalar una perpendicular a este segmento más o menos por aquí. Quiero que se encuentre eso. Acá está. Entonces voy a tener este triángulo que lo voy a soplar de color azul, porque este triángulo va a ser elemental para mí, ¿no? ¿Cierto o no? Tengo un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa vale barrita y un ángulo vale alfa, ¿no? Entonces debo buscar un triángulo que tenga estas características, que sea rectángulo, que tenga como hipotenusa barrita y que como ángulo tenga alfa. Y ese triángulo lo voy a ubicar por acá. ¿Sabe por qué por acá? Porque por acá va a estar involucrado, ¿no? Por acá está el X que yo necesito hallar. Entonces, antes que nada, nos estamos olvidando de la propiedad. El triángulo A, vamos a ponerle acá O. El triángulo AOB. También es un triángulo rectángulo, ¿cierto o no? Propiedad principal de un triángulo inscrito en una semicircunferencia. Esto vale 90 grados. Correcto. Por ángulos opuestos por el vértice, ¿cuánto vale? Si lo traslado acá al X, el X se puede trasladar aquí, ¿no? Por ser ángulos opuestos por el vértice, ¿correcto o no? ¿Hasta ahí estamos bien o no estamos bien? Estamos bien, muchachos. Entonces, voy a prolongar el lado BO, lo vamos a prolongar, ¿no? Lo prolongamos. Miren cómo lo prolongo, ahí está prolongando. Entonces yo me voy a formar un triángulo rectángulo aquí, como que me va a tener como hipotenusa CB, y aquí voy a jalar una perpendicular, ¿no? A la prolongación de BO, así. Eso es, ¿no? Más o menos para que tenga una forma bonita, ¿no? Ahí está. Perpendicular, ¿no? Entonces, yo puedo hacer esas prolongaciones, chicos. Puedo hacer que se corten en forma perpendicular. Ojo, para resolver los problemas de geometría es muy importante hacerlo de una manera ordenada y de repente... ¿por qué? Porque cuando uno lo hace de una manera ordenada entiende mucho mejor, sobre todo a los que recién están aprendiendo. Entonces, tengo aquí mi triángulo. Miren este triángulo rectángulo, CBF, ¿ok? Le vamos a poner CBF, acá está. Ese triángulo, te das cuenta que podría ser congruente con el triángulo que está sombreado, con el triángulo sombreadito azul. ¿Te das cuenta que son congruentes o no?
Pero profesor, tú me dirás, ¿no? Si este triángulo tiene como hipotenusa es rectángulo y tiene como hipotenusa la barrita y tiene el ángulo alfa, pero aquí tiene la hipotenusa la barrita, es triángulo rectángulo, pero le falta el alfa. Entonces, ¿cómo demuestro que este vale alfa o este de acá vale alfa? ¿Cómo lo demuestro? Fácil. Este alfa es ángulo inscrito en la semicircunferencia, o también se puede decir inscrito en la circunferencia, no es lo mismo. Inscrito, entonces, ángulo inscrito, ¿se acuerdan de la propiedad, no? Alfa, el arco 2 alfa, y el ángulo que está acá sería un ángulo seminscrito, ¿no? También sería alfa, no sería alfa. Entonces, este ángulo que está aquí también sería alfa, pues, por ser ángulo seminscrito, y el ángulo que está aquí sería alfa, ¿no? ¿Correcto o no? Alfa, 2 alfa, alfa. Ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. Entonces, así estoy demostrando que estos dos triángulos vienen a ser congruentes, pues. ¿Entienden? Los triángulos que están sombreados son congruentes, chicos. Y listo, pues. Al ser congruentes aplicamos la propiedad de la congruencia, ¿no? Son idénticos. Entonces, si a alfa se le opone comía, ¿cierto? A alfa se le debe oponer comía o no. Acá está la comida. ¿Vieron o no? Entonces quiero que te des cuenta esta figura que está acá. Esta figura OFC, vamos a ponerle acá algo que nos ayude. Algo que nos ayude. OFCH. Pongámosle H. OFCH, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de figura es? ¿Te vas a dar cuenta que es un cuadrado? ¿Es un cuadrado o no es un cuadrado? Mira, fíjate, pues mira, ángulo recto, y el de acá también es recto, ¿no? Porque este es recto por ser opuesto por el vértice, lo de aquí también será recto. ¿Ves o no? Recto, por lo tanto el de acá será recto y los lados son iguales. ¿Ves? Estos lados son iguales, por lo tanto, los lados de acá también son iguales. ¿Cierto? Porque le estoy demostrando que es un cuadrado, pues, si es un cuadrado, chicos, miren el triangulito que lo voy a sombrear de color amarillo. ¿Cuánto vale X? ¿Cuál es el triángulo notable cuyos catetos son iguales? ¿Qué triángulo notable es? 45, ¿cierto o no? Por lo tanto, X es igual a 45. ¿Está bien? Miren, catetos iguales. ¿Ok? Pregunta 2. Pregunta 2. Te dan una semicircunferencia, perdón, una circunferencia, te dan la figura, el cuadrilátero inscrito, ¿no? Acá hay un cuadrilátero, ¿sí o no? A, B, C, E, inscrito en la circunferencia, y por acá tenemos el triángulo CED, ¿no? El ángulo acá vale 20, te piden hallar X, ¿correcto? Y te dan estos datos acá, ¿no? Te dan el dato que FAC vale 10, CAE vale 30, ¿no? Y CFE vale 60. Y el dato adicional que te dan es que AB es igual a ABC. Debemos recordar lo primero, es que a cuerdas iguales, ¿no?, subtienden arcos iguales. Por lo tanto, el arco de acá va a ser igual al arco de acá. ¿Ok? Ahora, también debemos recordar algo, bueno, que ya lo hemos recordado en el problema anterior. También sabemos que un ángulo inscrito es la mitad del arco que lo subtiende o no. Entonces, aquí por aquí vemos, ¿no? 30 es un ángulo inscrito, ¿no? Entonces, el arco que lo subtiende, ¿cuánto va a valer? ¿Vale 60 o no vale 60? Cierto, eso sí es verdad. Eso vale 60, chicos, ¿no? Entonces, acá vale 60 esto de acá. ¿Correcto o no? 60. Pero también me estoy dando cuenta de algo de repente mucho más práctico, ¿no? Más elemental. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo es la suma de 30 más 20, ¿o no? Propiedad elemental de los triángulos. Miren, dense cuenta, 30 más 20, ¿cuánto vale? 50. ¿Cierto o no? ¿50 qué es? ¿No es un ángulo inscrito? Correcto, es inscrito. Por lo tanto, este arco, ¿cuánto vale? El doble, 100. ¿Ok? Como los arcos AB es igual al arco BC, por lo tanto aquí también será 100. ¿Está bien? Hasta ahí todo fácil, ¿ah? Todo sencillo, muchachos, puras propiedades nada más. 100 y 100, ¿no? Yo quiero hallar X, ¿no? Voy a continuar. Voy a aplicar mi propiedad de cuadrilátero inscriptible. ¿Se puede usar acá o no? Perdón, el cuadrilátero inscrito, miren. A, B, C, E. ¿Es un cuadrilátero inscrito o no? ¿Es inscrito o no es inscrito? Está inscrito en la circunferencia. Por lo tanto, se debe cumplir la propiedad fundamental, ¿no? Hay una propiedad fundamental, ¿no? Que es el arco que está acá. A ver, vamos a ver. El arco no, este ángulo de acá, vamos a colocarlo acá, este ángulo
¿Cierto? Este ángulo tiene que ser igual al ángulo que va a estar acá, ¿o no? ¿Verdad o no? Es propiedad de cuadrilátero inscrito. Pero este ángulo que está aquí, ¿se puede hallar o no se puede hallar, chicos? Se puede hallar, ¿no? Y ya está fácil hallarlo, ¿no está fácil hallarlo? Muy fácil, pues. Si todo este arco vale 100, ¿la mitad cuánto vale? 50, ¿no? 50, como esto vale 10, esto será 40. Ok, todo esto vale 40, ¿no? Entonces todo esto vale 50. Eso es lo que me interesa a mí, ¿no? 50. Y por la propiedad, esto también vale 50 o no vale 50. Al ojo, muchachos, ¿cuánto vale X? ¿Verdad que X sería igual o que 50, mirando el triángulo que lo voy a sombrar aquí, este triángulo de acá, aplicando la propiedad elemental de los triángulos, 50 será igual a X más 60 hay un error, ¿no? Hay un pequeño horror, ¿no? Claro, así es. No, ya parecía raro, ¿no? Ya parecía muy raro, ¿no? Muy raro. No, claro. Me emocioné. Es 50, pues, chicos, es todo este arco de acá, todo este ángulo de acá. Es todo ese ángulo, pues, ¿no? Todo el cuadrilátero es AECB, por lo tanto, todo este ángulo es igual al ángulo de acá, ¿no? Correcto, entonces otra vez, 40 más 10, 50 más 30, 80. 80, todo esto es 80 y acá por lo tanto será 80. Ahora sí va a salir a 80, aplicando la propiedad elemental de los triángulos, 80 va a ser igual a X más 60 o no, a X más 60. ¿Listo? ¿Listo? Entonces aplicando ecuaciones simples equivalentes. ¿Ya? Esa será la respuesta, chicos. Continuamos a ver, pequeños estudiantes. La pregunta 3, ¿no? Tenemos ABC, triángulo. Te dan un dato acá elemental, que AE es igual a ED. AE es igual a ED. Entonces, acá le pongo como lados iguales, AE igual a ED. Entonces me estoy dando cuenta que es un triángulo isósceles, entonces a lados iguales, ángulos iguales. ¿Correcto? Ahora, me piden hallar X. X está acá, ¿sí o no? Acá está alfa, el ángulo EAD vale alfa. Este angulito de acá también vale alfa. Y acá hay una bisectriz, ¿no? CE es una bisectriz, cuyos ángulos son 28 y 28. ¿Cierto? Listo. A ver, primero, ¿qué cosa vamos a hacer? Primero nosotros vamos a identificar el cuadrilátero, que lo voy a sombrear ahorita. Este es un cuadrilátero inscriptible. Por la misma propiedad que apliqué aquí, chicos. Si acá esto vale 80 y esto vale 80 porque viene inscrito, este es inscriptible porque si acá es alfa, ¿qué es alfa? Esto se cumple cuando el cuadrilátero es inscriptible. ¿Correcto? Entonces, al ser inscriptible, ¿cumple varias propiedades o no cumple varias propiedades? Así es, sí lo cumple. Primero, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. ¿A qué es igual alfa? Alfa es igual a X más 28, ¿no? ¿Cierto? Alfa es igual a X más 28. Y lo mismo también acá se va a cumplir, pues, ¿no? Acá será X, acá tenemos, ¿no? 28 más alfa, ¿no? Y también tenemos que 28 más alfa es igual a ¿cuánto? Al ángulo que está acá, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, si 28 más alfa es el ángulo que está acá, entonces el ángulo, para que sea acá tendría que ser 28 más alfa, pero como acá ya tengo el alfa, el angulito, el espacio que está sobrando, tiene que ser 28. Este angulito de acá tiene que ser 28. Ahí está. 28. ¿Correcto? Este angulito tiene que ser 28. Entonces me estoy dando cuenta que el cuadrilátero que está arriba, el cuadrilátero BEDE, también es inscriptible. ¿Por qué? Porque se cumple la ley del rebote, ¿no? De ángulos inscritos. Mira, si esto vale 28, rebota, funciona como un espejo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que funciona como un espejo? 28. ¿Vieron o no? Mira, 28.
¿Correcto o no? Entonces se cumple para todo, ¿no? Entonces, si acá es 28, también rebota, y acá también será 28, no será 28. Se cumple también, bueno, mira, rebota con este lado que funciona como un espejo, entonces aquí arriba también será 28. Esto será 28. ¿Ok? Listo. Hasta el momento todo está bonito. Entonces, si esto vale 28 y esto vale 28, por propiedad elemental de los triángulos, este ángulo que está aquí, ¿cuánto va a valer? ¿Verdad que va a valer la suma de 28 más 28? ¿Cierto o no? Por lo mismo que apliqué aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que 80 es igual a x más 50? Entonces, para este triángulo acá, para este triángulo, el ángulo que está aquí, este angulito, va a ser la suma de 28 más 28, o sea, va a ser igual a 50 a 56. Chicos, con esto puedo hallar simplemente cuánto vale alfa, ¿no? En el triángulo AED puedo hallar cuánto vale alfa, ¿no? Voy a sumar alfa más alfa es igual a 56. Acá lo sumo. Alfa más alfa, alfa más alfa, perdón, alfa más 56 es igual a 180, ¿no? Listo, entonces hago la operación respectiva. 2 alfa, vas a restar, esto va a valer 124, ¿correcto? ¿Vale 124? Sí, vale 124, ¿no? Así es, entonces alfa vale la mitad, ¿no? Vale 62. Pero no me piden alfa, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar x, pero yo hace un rato les había dicho que en el triángulo de aquí, en este triángulo, la propiedad, según la propiedad elemental de los triángulos, alfa, este ángulo exterior, es igual a x más 28. Entonces, también tengo que alfa es igual a x más 28. ¿Ok? El alfa vale 62, es igual a x más 28. ¿No? De donde tengo que x vale 62 menos 28. ¿De cuánto estamos hablando, muchachos? Estamos hablando de 34, ¿no? Si no me estoy equivocando, ¿vale 34 eso? Sí, efectivamente vale 34. ¿Ya? 34, ¿no? Pregunta número 4. Pregunta número 4, ¿no? Me están pidiendo hallar, miren, ¿no? Aquí me dan A, B, C, D. Me dicen que A, B, C, D es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado, listo. Y me dicen que el radio del triángulo APB, el radio mide 1. Hallar la altura de la ventana. O sea, esto es una ventana, chicos. Es una ventana. ¿Correcto o no? Esto es una ventana. Entonces lo que me están pidiendo, en otras palabras, me están pidiendo hallar la altura, ¿no? O sea, la altura es todo, ¿no? Lo alto, todo lo alto que puede medir esta ventana. O sea, esto me están pidiendo. Este segmentito de color amarillo me están pidiendo. Obviamente la altura es en el centro, ¿no? De la semicircunferencia. O sea, pasa esto por el centro. Acá forma 90 grados. ¿Correcto o no? Me están viendo ya esto acá. Ya, acá lo voy a poner como X. Como X, así. Eso me están pidiendo ya, chicos. Listo. A ver, vamos a terminar. Para terminar de resolver todo. Primero me dicen que APB mide 1, ¿no? El inradio del triángulo APB, ¿no? El inradio del triángulo APB. Debemos saber que este triángulo, como está escrito en esta semicircunferencia, va a ser rectángulo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les dije acá? En el problema número 1. Esto va a ser un triángulo rectángulo. Ahí está. Un triángulo rectángulo. Ahora, como es triángulo rectángulo, y me dan el inradio, deben acordarse que el inradio es el radio de la circunferencia inscrita dentro del triángulo. El inradio, ¿no? Acá dentro de este triángulo hay una circunferencia inscrita. ¿Cierto o no? Acá hay un inradio, así. Acá hay un inradio. ¿Verdad? Ese inradio vale 1. Entonces, lo que yo debo saber acá, así, vamos a hacerlo despacito, ¿no? Así, me debo recordar el teorema de Poncelet. ¿Qué te decía Poncelet? ¿Qué te decía Poncelet? Dime. Poncelet te decía lo siguiente, ¿no? Poncelet te decía, era recontra claro, él te decía, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. ¿Eso te decía Poncelet o no? Entonces nosotros primero debemos hallar, como este es un triángulo notable, 37, 53, debemos saber que los catetos son conocidos o no. O sea, los catetos están en la relación, el que se lo pone a 37 como a 3 por 3K o 3 por K,
al que se le pone a 53 4K y al que se le pone a la hipotenusa 5,5K. ¿Cierto? Entonces, aplicando Poncelet, conociendo los catetos y hipotenusa, puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir lo siguiente. A ver, vamos a ver, déjenme ver un ratito. Ya se va a acabar ya. Ay, ay, ay.